Viernes 9 de febrero. Hermanos, un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos andaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 7 de San Marcos. Ya hemos leído una buena parte de este capítulo y hemos escuchado o recibido varias enseñanzas, como por ejemplo, cuando el Señor habló a sus discípulos y a la multitud sobre la purificación, ¿verdad? Y claramente cuando Él dijo que no daña ni contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Luego hemos visto cómo el Señor se trasladó para la región de Tiro, donde liberó la hija de la mujer sirofenicia. De hecho, ese era el evangelio de ayer. Hoy vemos entonces cómo el Señor está regresando a Galilea, y obviamente se viene por la misma ruta, que es la ruta de Tiro y Sidón, por el mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. La región de Decápolis, hermanos, era la región de Galilea, y que, como su nombre lo indica, eran 10 ciudades. Recuerde que Decápolis es una palabra compuesta. Deca, que significa 10, y polis, ciudades. Está diciendo 10 ciudades. Ahora, mientras el Señor entonces va por esa región, dice la palabra que iba atravesando la región de Decápolis, cuando le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Notemos cómo el pueblo tenía la plena confianza que Jesús podía sanar al hombre sordomudo. Esa confianza claramente podemos nosotros llamarle fe. Y esa fe, hermanos, es la que es tan importante al momento de recibir un milagro, al momento de recibir la obra de Dios en nuestras vidas. No se nos dice quiénes llevaron a este hombre sordo y tartamudo, pero sí se nos dice que ellos tenían confianza. Ellos le suplicaban al Señor para que éste le impusiera las manos. Ahora, notemos también que ya conocían la acción de imponerle las manos a alguien por quien se desea orar. Déjeme contarle que la imposición de manos fue una práctica que la iglesia realizó desde sus inicios y que fue el Señor Jesús quien la enseñó. Y aquí claramente se está usando la imposición de manos para pedir sanación sobre un enfermo. Claramente los evangelios nos dicen que cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos, les dijo, vayan, impongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán. O sea, el Señor está hablando de una acción que es muy conocida o que de repente es muy sencilla, pero que a través de esa imposición de manos, la obra de Dios se lleva a cabo en una persona que está enferma.
De hecho, la palabra de Dios, exactamente en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5 dice que si alguien está enfermo, que llame a los hermanos de la iglesia para que oren y le impongan las manos, para que a través de esa imposición de manos pueda sanar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles también se nos habla cómo los apóstoles imponían las manos sobre los enfermos y estos sanaban. Hoy en día, hermanos, seguimos practicando este hábito y lo hacemos pidiendo a Dios sanación. O sea, es una acción que se hace para que el Señor, utilizando esas manos, pueda sanar, pueda obrar en su pueblo. Ahora, el Señor Jesús, cuando le piden, Él acepta, fíjese. Y se nos dice que de entrada entonces Él lo tomó y lo apartó, o sea, lo hizo a un lado de la gente. Y esto es sencillo, lo hizo a un lado para estar a solas con Él. Ahora, el Señor acostumbraba a aislarse de la multitud para que no vieran lo que Él hacía. Pero, ¿por qué razón el Señor hace esto? Y una de las razones muy fuertes por las cuales el Señor Jesús siempre se escondía un poco de la multitud es por lo que hemos llamado el secreto mesiánico, que el Señor Jesús no quería que se corriera la bola o se corriera la noticia de que Él andaba sanando, porque obviamente a las autoridades religiosas en ese tiempo eso no les favorecía. Ahora, es importante como también el Señor Jesús siempre estuvo ocultando su verdadera identidad, ¿verdad? Él siempre decía, de hecho hoy lo vamos a ver, cuando se nos dice que les prohibía terminantemente que dijeran. Sin embargo, dice, entre más se los prohibía, ellos más lo proclamaban. Ahora, veamos también cómo acá hay otro punto bien importante, porque recordemos, el Señor toma al sordo y tartamudo y se lo lleva aparte. Eso también, fíjese, puede ser un punto de enseñanza para nosotros. Y es que, hermano, hay tratos que Dios quiere hacerlos con usted y únicamente con usted. Mire, muchas veces, como decían las abuelitas, ¿verdad? Siempre tenemos que andar con compadres, siempre tenemos que andar con el llavero, cuando Dios quiere bendecirle a usted. Por eso, hermanos, es que es importante el que nosotros podamos comprender que el trato que Dios tiene con usted es único y es especial. Mire, hay bendiciones que el Señor se las va a dar a usted y únicamente a usted. Y es importante que nosotros las podamos vivir, las podamos valorar, las podamos recibir. Pero muchas veces estamos atentos, ¿verdad?, en lo que el Señor le va a dar a las demás personas y no valoramos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Recordemos cómo el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, nos dice que cuando el Señor Jesús está hablando con Pedro, atrás de Pedro venía Juan, el apóstol, y Pedro le dice, Señor, ¿y este? Porque el Señor está hablándole a Pedro de su vejez, y le dice, ¿y este? O sea, ¿qué va a pasar con él? Pedro, en lugar de decirle, Señor, gloria a ti porque me has bendecido y porque lo vas a seguir haciendo, está preocupado por lo que le va a pasar a Juan. Y el Señor, de una manera muy clara, le dice, mira, si a mí se me ocurre que este esté vivo hasta que yo venga, ¿y a ti qué? En palabras nuestras sería, ¿y a ti qué te importa? ¿Verdad? Pero hermano, aunque suene pesado, mire, hay bendiciones que el Señor se las quiere dar únicamente a usted. Y por eso es que hay momentos en que el Señor lo va a apartar de la multitud. El Señor lo va a llevar a la soledad, porque ahí en la soledad es donde el Señor va a obrar en usted. En la soledad es donde pasamos por el taller, por el yunque, por la fragua del Señor. Por eso,
es que es bien importante el que podamos entender el trato que Dios tiene con nosotros. Ahora, recuerde, hay dos tipos de bendiciones. La bendición colectiva, ¿verdad?, que es la bendición que recibimos como iglesia, pero también la bendición individual. Y esa bendición individual, hermanos, es la que Dios le quiere dar a usted, insisto en eso, a usted. Ahora, luego se nos dice que mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, palabra aramea que quiere decir ábrete, ábrete. Al momento, dice la palabra, se le abrieron los oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar sin dificultad. El Señor Jesús estaba cumpliendo lo que Dios había prometido hacer cuando viniera a redimir a su pueblo, como había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Esa obra es la que ahora, en el nombre de Jesús, la iglesia, o sea, nosotros también debemos de hacer. Sabemos, hermanos, que la obra la hace el Señor, pero recuerde, somos nosotros los que estamos enviados a imponer las manos sobre los enfermos para que éstos puedan sanar. Y es necesario, sabe usted, que la iglesia haga su labor, pues así como en tiempos del Señor Jesús había tanta necesidad, mire, así hoy en día sigue habiendo tanta necesidad de sanación en el pueblo de Dios. Las enfermedades siguen a la orden del día, enfermedades que en muchas ocasiones el médico o la ciencia no encuentra una razón, no encuentra una explicación. Pero lo hermoso, hermanos, es que para nuestro Dios siempre hay una explicación, para nuestro Dios siempre hay una respuesta, y por eso es que nosotros estamos llamados a eso. Estamos llamados, hermanos, a orar por los enfermos. Estamos llamados a imponerle las manos a los enfermos para que éstos puedan sanar. Recuerde, alguien pueda decir, pues sí, pero ¿y si yo le pongo las manos no va a pasar nada? Es que ahí es donde continúa el texto de Santiago cuando dice que hay que llamar a los hermanos para que éstos le impongan las manos. Y oiga, dice, y la oración de fe de ellos sanará al enfermo. El imponer las manos, hermanos, no solamente es imponer las manos o tocar a alguien, sino más bien imponer las manos y hacerlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es hacerlo en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. Y Dios, por supuesto, va a respaldar esa acción. Ahora, es necesario, como decíamos, que lo hagamos porque hay que abrir esos ojos, hay que abrir esos oídos, hay que verdaderamente anunciar la obra para que la obra de Dios, para que el reino de Dios siga trabajando, siga avanzando. Ahora, mire que una vez más se nos dice, Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Ya hemos hablado del secreto mesiánico que el Señor cuidaba tanto, pero era difícil porque entre más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Pero termina el texto, hermanos, de hoy con una frase cuando dice, todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hermanos, claramente se nos presenta cómo aquella multitud estaba asombrada porque el Señor tenía el poder para sanar incluso aquellas enfermedades de nacimiento. Pero eso, fíjese, ahora eso nos da también a nosotros la fortaleza, nos da el respaldo de saber de que si le pedimos a Dios, si imponemos las manos sobre los enfermos y sin importar la enfermedad, porque recuerde, para el Señor todo es posible, como nos dice el Evangelio de San Lucas. Y para el Señor, hermanos, es tan fácil sanar una gripe que sanar un cáncer. Es igual que sanar de repente una infección
que sanar una diabetes, etcétera. Pero es necesario que su pueblo crea. Es necesario. Ahora, el Señor todo lo hace bien. Claramente el Evangelio termina diciendo que todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, qué bien sana, qué bien expulsaba demonios, qué bien lo hace el Señor. Y hermano, eso es lo que yo le puedo decir a usted en este día, que el Señor todo lo hace bien. Vea, Él hace oír a los sordos, Él hace hablar a los mudos, Él obra verdaderamente para bien de todos. Y es aquí donde nosotros podemos encontrar entonces la respuesta. Mire, hay personas que en muchas ocasiones son hurañas a servirle a Dios. Hay personas que cuando usted les invita para la iglesia, para que se congreguen, de repente dicen no y ponen tantas excusas. Creo que es necesario que esas personas se den cuenta que el Señor todo lo hace bien. Es necesario que puedan darse cuenta que cuando confiamos en el hombre somos defraudados. Pero cuando confiamos en Cristo, hermano, siempre habrá una respuesta. Y una respuesta para bien, ¿sabe? Porque Él todo lo hace bien. Por eso en este día, en el cual podemos nosotros recibir la presencia y el respaldo de Dios en nuestras vidas, alegrémonos porque el Señor todo lo ha hecho bien, porque el Señor no ha hecho nada malo, porque la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas es lo mejor, y eso nos lleva obviamente a darle las gracias en todo momento, a reconocer en verdad que bien lo ha hecho el Señor. Él hace hasta lo imposible para traer su reino a nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, le animo para que buscando de Dios podamos en todo momento cuidar nuestra vida, pero ante todo podamos confiar en que el Señor es quien nos sana y nos manda para que le impongamos las manos a todos los enfermos y estos van a sanar. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.